Entonces, ¿el médico era falso? Sí, pachasco que sí. Solamente se hacía pasar por matasanos para perjudicar a la seña Agustina. ¿Y sabe qué? La Úrsula estaba detrás de todo eso. Madre mía. Ni en una novela de Victor Hugo. No tengo el placer de conocer a ese señor. Y tampoco sé qué pondría en sus novelas. Pero le aseguro que las maldades de la Úrsula no tienen nada que envidiarle. Yo me he cruzado con ella varias veces por la calle y es cierto que tiene un aspecto inquietante. Siempre va de negro. La Cuervo. Así la llamaba mi difunto esposo cuando estábamos a solas. Pero te diré que tiene algo interesante en sus ojos. Eso es la maldad. Que siempre llama la atención para asomarse a ella. Eso es verdad. Para asomarse a ella desde un lugar resguardado. Y con los pinceles por medio. ¿Te queda mucho? No, en realidad ya había terminado. Solamente estaba repasando esta parte para estar un rato pegando la hebra con usted. Me encanta. Siempre está bien que haya alguien que te ponga al día con los asuntos del barrio. Acércame el bolso. Esto es para ti. Y muchas gracias por venir a limpiar. No, gracias a usted. Me paga más que doña Rosina. ¿Ah, sí? Eso es porque no exiges tus derechos. Que los tiempos de esclavitud ya se han acabado, Casilda. Pues dígaselo usted. Yo no me atrevo. Maite, ¿se puede? Claro, doña Rosina. Yo ya me iba, señora, enseguida. Luego le veo a usted en la casa. ¿Has ido ya al mercado? Voy ahora mismo. Ay, no sé cómo serán las criadas en Francia, pero en España son un desastre. Pues le aseguro que a una tan responsable y eficaz como Casilda le pagarían su peso en oro. Ay, por favor, querida. Como que las señoras en Francia no deben tener criadas de alto nivel, ¿verdad? Seguro que hablan idiomas. No como Casilda, que no chapurrea ni el castellano. Bueno, de todo hay. Me estaba contando Casilda las aventuras de Úrsula. Ay, sí, esa mujer tiene el alma negra. No sé cómo ha podido tener a tanta gente en el barrio engañada durante tanto tiempo. A mí no, desde luego, ¿eh? Yo la calé desde que llegó. Me decía Casilda que Úrsula está metida en todos los berenjenales habidos y por haber, ¿eh? Ay, querida, y los que quedan por descubrir, que todo se andará, ¿eh? Hemos quedado algunas de las señoras para reunirnos y hablar del incidente, a ver qué se puede hacer. Está muy bien decidir las cosas en conjunto. Sí. Pero bueno, yo... Ay, qué bonito. Yo no he venido a hablarle de Úrsula, ¿verdad? He venido a hablarle de otro asunto. Ah, pues aquí me tiene. Verá, la charla que tuvimos ayer pues fue muy inspiradora para mí. Cuando me habló de las veladas artísticas en casa de aquella dama. Gertrude Stein. Sí, Gertrude Stein. Yo he pensado en hacer veladas similares en mi casa. ¡Qué buena idea! ¡Ah, que sí! Además, ese tipo de iniciativas son muy necesarias en este país. ¿Es verdad? Sí. Desde luego, querida, usted será la primera invitada. Ay, cuando sepa a los demás tertulianos, pues se lo comunico, ¿verdad? Yo creo que del barrio se lo invitaré a Ramón Palacios, que es un pozo de sabiduría. A Camino no, porque todavía es un aprendiz. Sí, con muchísimo talento. Bueno, pues quizá en el futuro. Ay, pensaré en los demás tertulianos. Ay, no creo que nadie falle a mi llamada. Ay, no le quepa duda. Asistirá el crème de la crème. Le cojo esto. No. Buenos días. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla? Quería hacer un encargo de comida. Hoy no voy a tener tiempo de preparar nada. Muy bien, pues se lo anoto enseguida. ¿Para hoy? Sí, para hoy. Espero que el menú esté rico. Lo estará. Ya conocemos sus gustos. No puede ser de otra manera. Perfecto, pues anotado queda. Será un honor. Ay, muchas gracias. ¿Está camino? No, ahora mismo no está. Pero si quiere que le deje un recado, estaré encantado de dárselo. Simplemente que no se olvide que hemos quedado en la pérgola para nuestra visita artística. Descuide que no se olvidará. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Y buen día. Igualmente. Señorita Maite, conocemos sus gustos. Oh, ha sido un honor. Vuelva cuando quiera. ¿Qué pasa? Es una clienta y a las clientas hay que tratarlas bien. Pues vete con ella al almacén, que seguro que te da lo que quieres. Pero cierta. Ni pero ni pera.
Me ha encantado. Aunque he de admitir que estoy un poco molesta. ¿Por qué? Porque todas esas obras maravillosas que hemos visto son propiedad privada de una familia, cuando podrían perfectamente estar en algunos de los museos más prestigiosos. Claro, por eso hemos ido. Pero no están expuestas al público. Nos han dejado entrar porque usted es amiga de uno de ellos. Esa suerte tenemos. No estoy de acuerdo. ¿Es que acaso la belleza solo puede estar al alcance de los ojos de los ricos? Opino lo mismo que tú. Y a la vez no. ¿No? No. Hay un día a la semana en que la gente sin posibilidades puede visitar el museo gratis. ¿Y sabes lo que ocurre ese día? Que se llena. Todo lo contrario. Que no va nadie. El problema no es que la belleza no está al alcance de todos, sino que hay personas que no tienen necesidad de disfrutar de la belleza. Porque no la conocen. Exacto. Lo que hay que hacer es invertir en educación. Y que todos los niños, tanto ricos como pobres, puedan formarse. Así ellos mismos exigirán disfrutar de la belleza. Y ese día obligamos a las grandes familias a que expongan sus obras de arte, aunque sea una tarde a la semana. ¿Qué te parece? Que tiene razón. Educación. Educación, igualdad entre clases sociales, igualdad entre sexos. ¿Tú por qué crees que tú y yo podemos ir a ver una exposición? Porque nos gusta la pintura. Por supuesto. Pero no solo eso. Porque no tenemos que luchar acuciantemente por la vida. Si tuviésemos 3 hijos esperando en casa que el plato se llene de garbanzos, los cuadros de Goya sería la última de nuestras preocupaciones. Sí, tiene razón. Hay otras prioridades. Un sueldo digno, horarios laborales humanos y, sobre todo, ateneos para la educación de los obreros. Pero eso suena un poco a ideas anarquistas. Sí, puede ser. Quizás esté de acuerdo con algunas de sus ideas, pero no con todas. Las 12 ya y yo aún fuera. Mi madre me va a matar. Seguro que ha tenido que mandar a mi hermano a vestir las mesas. Ay, pues corre, anda. Que lo último que quiero ahora es que te mate. La veo esta tarde. Gracias por la visita. ¿Qué le parece este? Me gusta, qué duda cabe. Pero si le soy sincero, no estoy muy acostumbrado a este tipo de pintura. Le agradezco que sea libre de dar su opinión con sinceridad. Yo no sé mucho de arte, pero intento mantenerme informado y sé que este tipo de arte ha llegado para quedarse. Nunca se sabe. En unos años llegará otra corriente. Lleva ocurriendo desde que empezó la pintura. Tiene usted razón, nada es para siempre. Pero esto es lo que se lleva ahora y yo estoy dispuesto a invertir. ¿Cuánto me pediría por el cuadro? Pues no lo he pensado. De hecho, no había pensado vender en mi estancia en el barrio. ¿Y no estaría dispuesta a pensárselo? Porque a mí me haría mucha ilusión ser el propietario de uno de sus cuadros. Bueno, preguntaré. Y consultaré a galerías locales. No quiero cobrarle lo que se cobra en París. No, por favor, aquí somos mucho más pobres. Pero piénseselo, porque a mí me haría muy feliz que pudiéramos llegar a un acuerdo. Y ahora le dejo, que sé que está usted en pleno proceso de creación. Ah, no se preocupe, usted siempre es bienvenido. Pues permiso. Gracias por la visita. Doña Felicia, qué sorpresa. Disculpe, la puerta estaba abierta y me he permitido pasar. ¿Le importa? No, claro. Siéntase en su casa. ¿Hay algo de mi hija? No, aquí no. Camino tiene mucho talento, pero todavía no está preparada para exponer. No creo que pueda seguir viniendo a las clases. Tenemos mucho trabajo. Bueno, sería una pena que tomara esa decisión. El restaurante es un negocio familiar y todos tenemos que arrimar el hombro. Por lo menos hasta encontrar nuestro futuro. El de Camino podría ser el arte. El futuro de Camino será encontrar un hombre que le quiera y formar una familia con él.
Eso tendrá que decidirlo ella, ¿no? Los tiempos avanzan, doña Felicia. Y las mujeres tienen otras oportunidades, afortunadamente. Los tiempos avanzarán en París. Pero en mi país seguimos teniendo principios. Emilio heredará el restaurante y lo regentará con su esposa. Y Camino encontrará un hombre al que le dará toda la felicidad que sea capaz. Entonces ella no podrá decidir. Por supuesto. Ella escogerá al hombre que desee. Antes no se podía ni eso. Ojalá acierte, doña Felicia. Pero no puede dar la espalda a su talento. Talento, dice. Talento, arte. Son palabras demasiado gastadas. Solo he venido a decirle lo que pienso. En cuanto tome una decisión, se lo haré saber. Si me disculpa.